Los 5 ministerios fueron establecidos para que la iglesia lleve la obra de Dios adelante y para que ella sea constante y continuamente edificada. Ese proceso continuará hasta que alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida de Cristo. ¿Eso qué significa, pastor? Sí, a la plena, completa medida de Cristo, nosotros no llegaremos en esta vida, porque para llegar a la plenitud de Cristo, nuestro cuerpo tendría que recibir una transformación. Y esa transformación, según 1 Tesalonicenses 4:13, 1 Corintios 15:51, se recibirá en el arrebatamiento de la iglesia, lo que se conoce en griego como harpazo. Entonces, solamente cuando seamos transformados, es entonces que nosotros llegaremos a la plenitud de Cristo. Mientras no lleguemos a la plenitud de Cristo, según este pasaje bíblico, los 5 ministerios están en vigencia. Ahora, señor Edwin, el problema le voy a decir cuál es el siguiente, que ante tanta corrupción que hay en la iglesia cristiana, que nosotros no podemos negar ni podemos esconder, entonces las personas, al decepcionarse de personas que hacen llamarse profetas, cuyas profecías no se cumplen, apóstoles que le sacan dinero a las personas, ante la corrupción que existe ahí, yo entiendo que la gente lance un ataque contra estos falsos líderes espirituales, pero eso no anula la existencia de los 5 ministerios que Dios ha establecido. Por ejemplo, si en un gremio cualquiera una persona se comporta indecentemente, eso no hace que el gremio sea indecente en ninguna manera. Sea un gremio científico, educativo, póngale el nombre que usted quiera. Entonces, el solo hecho de que hayan predicadores ladrones, pastores ladrones, no nos hace a todos ladrones. El hecho de que existan maestros violadores no los hace a todos violadores. Entonces nosotros tenemos que ser sanos al pensar y no ser extremistas, y por una causa aislada que se pueda dar, entonces poder juzgar a todos por igual. Yo sí creo en los 5 ministerios y sé por testimonio y por conocimiento bíblico que están en vigencia. ¿Usted considera que es muy importante conocer este texto de los 5 ministerios? O sea, le dan demasiada importancia a los 5 ministerios, pero hay personas que dicen que si es tan importante, ¿por qué solamente en toda la Biblia habla de los 5 ministerios solamente en un solo pasaje bíblico? Te voy a explicar. Porque Cristo no enseñó a la iglesia, Cristo enseñó a las multitudes y a sus discípulos, puesto que la iglesia no había nacido todavía. Luego, cuando en el Pentecostés, ante el derramamiento del Espíritu Santo, cuando la iglesia nace, allí empezaron los apóstoles a educar a los nuevos cristianos, Hechos 2:42, mas sin embargo, pese a esa educación, el conocimiento más avanzado no vino con la educación de los primeros discípulos, que fueron 3,000. El mayor nivel de educación vino con el apóstol Pablo cuando éste se convirtió, y a la hora de poner adoctrinamiento, el hombre encargado al tener una mayor revelación de las Escrituras fue el apóstol Pablo. Por ejemplo, usted verá que en ninguna parte de los evangelios se dice: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero seremos transformados. Fue Pablo el que lo hizo. Por esa causa hay expresiones y enseñanzas que Pablo da que no necesariamente tienen que estar por obligación en otro libro para utilizar un método de allí o para creer que podemos desecharla en ninguna manera. Pablo fue el hombre de mayor revelación y conocimiento después de Cristo en el Nuevo Testamento. Se mencionó que hay pastores, profetas, apóstoles. Hablando de los 5, eso va por una jerarquía, digamos, hay un ministerio que valga más que el otro. Originalmente, cuando Jesús llamó a sus discípulos, le llamó a ser apóstoles. En el principio se entendió que los apóstoles eran el ministerio número 1, porque aparte de eso, recuerda que Pablo escribe que ellos tiraron el fundamento, que es la doctrina bíblica, y sobre esa doctrina que ellos escribieron nadie puede levantar otra doctrina. Por eso que al creer que existen apóstoles, como Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, verso 11, al creer que hay apóstoles, hay que marcar la diferencia. El apóstol de hoy no tiene permiso para tirar doctrina porque ya fue lanzada la doctrina. Entonces, en otro sentido, harán la comisión que se le dio como apóstoles, fundarán iglesias, levantarán ministerios, pondrán la mano sobre ellos, les instruirán, porque un apóstol no es un ignorante. Debe de saber que una de las señales de un apóstol
es el profundo conocimiento que tiene por las Escrituras, el profundo amor, temor por las Escrituras, y es un defensor de la fe. Aparte de eso, no tiene revelación. El apóstol no tiene revelación de la Biblia, porque la revelación la tuvieron los 66 escritores que estuvieron aquí. Lo que nosotros tenemos hoy se llama iluminación, que es la forma en que el Espíritu Santo nos hace ver la correcta interpretación del texto a través del contexto, a través de otros medios, y así nosotros poder enseñar mejor las Escrituras. Ahora, en este tiempo, desgraciadamente, se ha colocado el ministerio apostólico como lo máximo que hay, menospreciando los otros ministerios. Pero a la hora de nosotros estudiar cada ministerio y ellos cumplir cada misión, yo pienso personalmente que hay dos ministerios que tendríamos que darle mucho análisis. El del pastorado, que tiene que ver con cuidar ovejas, el hombre que fulano de tal se convierte hoy y el pastor estará con él hasta el día de su muerte. Es el único ministerio que tiene esa cualidad de estar con su oveja hasta el día de su muerte. Ningún otro ministerio tiene eso, por lo cual el pastor está en alta estima. Y al hablar de alta estima, recordemos las palabras de Cristo, haciéndose llamar el príncipe de los pastores. Nunca dijo príncipe de apóstoles, príncipe de profetas. Enfatizó el ministerio pastoral. Más allá todavía, el señor Juan escribe en su capítulo 10 de su evangelio que Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y cuando hablamos de pastor, recuerda que es un título que Yahvé tuvo en el Antiguo Testamento, en el Salmo 23, cuando David escribe: Yahvé es mi pastor y nada me faltará. Cuando usted estudia el contexto histórico que está detrás de ese pasaje bíblico, entonces usted descubre que los pastores tomaban sus ovejas y cuando se les hacía difícil volver nuevamente, se quedaba con la noche con sus ovejas. Pero antes de que la noche llegara, él hacía un corral con una sola puerta. Entonces, a la puerta, él le ponía unas ramas para cubrirse del sereno y él dormía en la puerta. No dejaba ni ventana ni otra puerta. Y él decía así: si el lobo quiere matar o comerse o destruir una de mis ovejas, él tiene que matarse conmigo aquí primero en la puerta de las ovejas. Entonces, ¿dónde dormía él? En la puerta de las ovejas, para impedir que el lobo entrara. Es la función de un pastor, la cual debe ser muy amada, muy respetada, muy querida, muy apreciada. El problema de hoy, y ahí estoy de acuerdo con un maestro actual, donde él dice que el 85% de los pastores de hoy no son llamados al ministerio, porque un pastor que es llamado al ministerio, él está pendiente de la vida de sus ovejas, las necesidades de sus ovejas, de curar la peniquebrada. Y si alguna está débil, hay que ver cómo la hacemos volver a casa. Y hablando literalmente, y si alguna oveja en la congregación está careciendo de trabajo, por lo cual atraviesa una difícil necesidad, entonces el pastor busca los medios habido y por haber para llevarle un bocado de pan a esa familia, a esos niños que están allí. Eso es el ministerio pastoral. El ministerio pastoral no es llegar a predicar y salir por la puerta de atrás, ni gritar, ni insultar. El ministerio pastoral requiere cariño, ternura, comprensión, compasión, un corazón lleno de perdón, de misericordia, de amor por las ovejas, que no es lo que nosotros vemos que se refleja hoy a través de los medios de comunicación.